desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí.
Hermanos amados, un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. También amigos, que Dios los bendiga y bienvenidos para participar, para juntos meditar en la palabra del Señor, el mensaje dominical. Estamos estudiando en estos días la epístola a los Hebreos, un libro escrito por un judío piadoso. No conocemos quién es específicamente el autor. Solo sabemos que es un hombre que amaba mucho a Dios y amaba mucho también a su pueblo. Y él quería que su pueblo, los judíos, los hebreos, se vuelvan a Dios. Y este es un libro que exhorta, los anima a ellos a volverse al Señor de todo corazón. Pero no solamente es de ánimo y exhortación para el pueblo judío o para los hebreos, también para nosotros. Esta epístola fue escrita antes del 70 después de Cristo y el autor es una persona que conocía muy bien las costumbres del pueblo judío. Un autor dice que Hebreos comienza como un ensayo, continúa como un sermón y termina como una carta. Y en esta ocasión vamos a estudiar y predicar sobre el capítulo 12 de Hebreos con el tema ¿cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Y los tiempos que vivimos hoy en esta pandemia son tiempos difíciles. Pero ¿cómo perseverar? Porque podemos bajar los brazos y nuestras rodillas se pueden paralizar. Pero es el tiempo para perseverar. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad? Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Hermanos y amigos, ¿cuál es su adversidad? ¿Cuál es su tribulación? ¿Qué prueba está usted pasando? Seguro que hay hermanos que están sufriendo. ¿Qué clase de sufrimiento o qué le produce sufrimiento? Hay hermanos y amigos que están enfermos, otros con mucho temor y con mucho temblor. Hay situaciones difíciles que no se han solucionado. Bueno, muchos están también agobiados por el estrés, la ansiedad, el afán. ¿Cómo podemos perseverar en Dios en tiempos difíciles como los de hoy? Vamos a orar a Dios un momento antes que Él nos dé la respuesta por medio de su bendita palabra. Soberano Dios, a ti nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad en la que podemos abrir tu palabra con libertad y permitir que ella nos hable. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que seamos muy sensibles a tu voz y que en estos tiempos difíciles, por medio de tu palabra, nosotros encontremos el consuelo, la exhortación, el ánimo para seguir adelante, batallando, luchando. ¿Cómo perseverar en Dios, en Cristo, en estos tiempos de dificultad? Tu palabra responde a toda inquietud, a toda interrogante, a toda pregunta, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, podemos perseverar en Dios, en Cristo, en tiempos difíciles, poniendo la mirada en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. Esto dice 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos? Los del capítulo 11. Los héroes de la fe, las heroínas de la fe.
hombres y mujeres que en tiempos difíciles pusieron su mirada en Jesús, como Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible, y como Abraham, que salió de su tierra y de su parentela y fue a donde Dios le dijo que fuera. En tiempos difíciles, estos héroes de la fe se mantuvieron mirando al Señor y son para nosotros motivo de ánimo, son un testimonio. Por esto dice que son personas que a nuestro alrededor están mirando lo que hacemos. Tenemos una nube de testigos. Y siendo que tenemos muchos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos amados, despojarse de todo peso, peso aquí no necesariamente implica pecado. Por ejemplo, tener deudas y no tener lo suficiente para pagarlas, esto es un peso. Y el Señor quiere que corramos la carrera sin ningún peso. Yo creo que vivir en esta tierra con el tiempo desordenado o desorganizado, esto es un peso. El dejar las cosas para última hora es un peso. El llegar frecuentemente a una reunión, aún al templo para un culto y celebrarle a Dios atrasados, esto es un peso. La mala mayordomía del tiempo, del dinero, de los dones, de los ministerios, es un peso, no necesariamente un pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué pecados? El orgullo, la mentira, la arrogancia, el pecado de la pereza, el pecado de la murmuración, el pecado del adulterio, fornicación, la infidelidad conyugal, lo mismo que adúlteros, el pecado de la malicia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? En estos tiempos difíciles, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús miró lo que estaba más allá de la cruz, el gozo del deber cumplido. El Señor entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y Él no tuvo vergüenza, sufrió el oprobio al identificarse públicamente con nosotros. Y dice también que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos aquí en Hebreos. Y nosotros no debemos avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo y de decir públicamente a todos que somos sus seguidores, que somos sus discípulos. ¿Cómo podemos perseverar en Cristo, en Dios, en estos tiempos difíciles? Podemos perseverar en Dios poniendo nuestra mirada en Jesús. Recuerden, hermanos y amigos, que cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, permite que vaya yo a ti sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar, a andar sobre el mar. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en los vientos y en la tormenta, entonces comenzó a hundirse y gritó, Jesús, sálvame. Así también va a sucedernos a nosotros si quitamos nuestra mirada del Señor. Tenemos que vivir enfocados en Él, porque Cristo es nuestro único Salvador, y Él es nuestro consuelo, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Su vida estudiamos y su vida imitamos. En segundo lugar,
tenemos que considerar el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Considerar a Jesús, la vida de Jesús, su sufrimiento. Esto dicen los versículos 3 y 4. Considerad, analicen, miren, estudien a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor tuvo paciencia, Él soportó, Él la aguantó en medio del sufrimiento, sufrió el oprobio, el vituperio. Hermanos queridos y amigos, y si Cristo sufrió, también nosotros tenemos que sufrir. Tenemos que considerar su ejemplo, estudiar su ejemplo, analizar su ejemplo e imitar su ejemplo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní? Aún su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían desde su rostro a tierra. Y entonces el Señor nos comprende a nosotros en el sufrimiento, porque Él también agonizó, Él también sufrió. Él sabe muy bien hasta dónde y hasta cuándo somos capaces de soportar. Él no nos aplicará un sufrimiento más allá del que no podamos soportar. Solamente lo que es posible soportar, porque Él nos conoce muy bien. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Primero, poniendo la mirada en Jesús. Segundo, soportando el sufrimiento, así como Jesús lo soportó, considerando el sufrimiento de Jesús. En tercer lugar, hermanos queridos, debemos soportar la disciplina de Jesús. Soportemos la disciplina de Jesús. Esto nos indica los versículos 5 hasta el 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, las pruebas, las tribulaciones y también a veces las consecuencias de nuestros pecados, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor Jesucristo, que nunca pecó, sufrió el azote que nosotros merecíamos. Y dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Todo hijo genuino recibe disciplina de su padre. Ay de aquel padre que no disciplina a su hijo o a su hija. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un autor en su libro de palabras griegas dice que bastardo aquí se refiere a alguien que es como una serpiente, como una boa. Un padre puede criar hijo o una serpiente venenosa si se lo deja sin disciplina. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos
y los honrábamos. Si ustedes y yo honrábamos a nuestros padres porque nos disciplinaban, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor, mucho más, al Padre de los Espíritus, a nuestro Dios, y viviremos? El autor de Hebreos dice: si soportamos nosotros la disciplina de nuestros padres, que nos hizo muy bien. Yo tuve la honra de tener un padre que me disciplinó. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, le respondí a mi padre de una manera insolente y él me castigó con vara. Recuerdo que fue la última vez cuando él me castigó físicamente, y cuánto se lo agradezco. Crecí sin ningún resentimiento, sin ningún complejo, en un hogar cristiano en el que mis padres procuraron formar a Cristo dentro de mí. Luego mis maestros, mis pastores y personas que siguen orando y tratando conmigo hasta hoy. Entonces, si nuestros padres nos castigaron, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nos quedamos sin disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ellos nos castigaron y nos reprendieron nuestros padres terrenales para la vida terrenal, pero Cristo nos reprende, nos exhorta, a veces nos azota para una vida terrenal abundante y también para la vida eterna que Él ya nos ha dado. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna prueba, ninguna tribulación al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? En tercer lugar, soportando la disciplina del Señor, la disciplina del Señor Jesús. Él nos envía pruebas y tribulaciones. ¿Recuerdan ustedes la vida del patriarca Job? No había pecado contra Dios y él lo perdió todo, aún sus 10 hijos. Y Dios permitió que en él viniera una enfermedad. Dios le permitió una enfermedad, una sarna maligna que realmente lo atormentaba. Pero toda esta prueba y tribulación tenía como propósito que Job conociera mejor a Dios. Aprendió a depender de Dios. Aprendió a conocer mejor a Dios. Y por esto él terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos amados, las tribulaciones tienen como propósito humillarnos, acercarnos a Dios, que seamos más compasivos con personas que están a nuestro alrededor. Aumentan nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, nos capacita mejor para poder ayudar a otros que están pasando cualquier prueba, cualquier tribulación o que están pasando por algún tiempo de disciplina. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Primero, poniendo la mirada en Jesús. Segundo, consideremos el sufrimiento de Jesús. Tercero, soportemos la disciplina aplicada por Jesús a nosotros. En cuarto lugar, levantémonos y trabajemos para el Señor. Levantémonos y trabajemos para Jesús. Esto dicen los versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos queridos, en el sufrimiento
Nuestro cuerpo tiende a quedarse postrado, pero antes bien es el momento de levantarse. Hay personas que en lugar de levantarse y trabajar para el Señor, toman la triste decisión del suicidio, o algunos se involucran en vicios. Pero dice el autor, por lo cual levantad las manos caídas que no quieren trabajar, y las rodillas paralizadas que no quieren caminar, que no quieren ir a visitar al enfermo, que no quieren ir para visitar y predicar el Evangelio del Reino, que no quieren levantarse para trabajar y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Levantémonos y trabajemos para el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Nehemías vio las murallas caídas? Y él, después de mirar todo el desastre y el arduo trabajo, impulsado por el Señor, reunió al pueblo, comenzando con los jefes, y les dijo: vosotros veis todo el mal en el que estamos. Por lo tanto, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. El objetivo que se propusieron lo alcanzaron. Las murallas caídas fueron levantadas. Mi hermano, mi hermana, no se quede postrado en la cama. No se quede postrado allí en su cuarto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pecó y le dijo el Señor: ¿qué hacen ustedes allí postrados y llorando? Levántense. Tenemos que levantarnos y tenemos que trabajar para el Señor. Visitar a los enfermos, predicar el Evangelio del Reino a los perdidos, ayudar a la gente que tiene necesidad. Esto llena el alma, esto le agrada al Señor. Tenemos que levantarnos y cumplir la gran comisión. Predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarle a los discípulos de Cristo todo el consejo de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Levantémonos y trabajemos para el Señor. Esto es en cuarto lugar. En quinto lugar, vamos a leer los versículos 14 al 17. Pongámonos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestro prójimo, con los hombres. Versos 14 al 17. Seguid la paz con todos. Pongámonos a cuentas con las personas. Hay algunos que se han hecho nuestros enemigos, nuestros adversarios. No hay que odiarlos de ninguna manera. Hay que amar aún a nuestros enemigos, como el Señor, que hace caer su sol y su lluvia sobre los buenos y malos. Seguid la paz con todos, o procurad la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, una raíz de amargura produce un fruto amargo, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay que amar aún a aquellos que no lo merecen, aún a aquellos que no se dejan amar, aún a aquellos que no quieren dialogar. Tenemos que amar, así como el Señor, que desde la cruz en su primera palabra dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tengamos un corazón en paz, lleno de amor. Triste es vivir y peor aún ministrar con amargura en el corazón. No sea que haya algún fornicario, dice el verso 16, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él desechó la primogenitura y este solo acto dio lugar para que nunca la pueda recuperar. El Señor nos ha dado una salvación tan grande y las personas que rechacen la salvación que Cristo les ofrece morirán y sufrirán eternamente. ¿Cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles como los actuales? Primero, pongamos los ojos en Jesús. Segundo, consideremos el sufrimiento de Jesús. Tercero, soportemos la disciplina de Jesús. Cuarto, levantémonos y trabajemos para Jesús. Quinto, pongámonos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la fe, a cuentas con nuestro prójimo. En todo lo que dependa de nosotros, dice el verso 14, estad en paz con todos. Mi hermano, si usted tiene en su corazón alguna raíz de amargura, siempre va a estar supurando, hablando o respirando, como decimos entre nosotros, respirando por la herida. Hay que confesarle al Señor ese pecado para que usted sea libre, verdaderamente libre. No es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. Hermanos y amigos, tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios para que vivamos con un limpio corazón. Y si nos toca perdonar, perdonar. Y si nos han ofendido, tenemos que perdonar. Y si hemos ofendido, buscar a la persona para pedirle perdón y vivir en paz. De esa manera podemos perseverar en Dios en estos tiempos difíciles, con un corazón lleno de paz, en armonía, disfrutando de esta vida abundante que Cristo nos ha dado, aún en medio de la adversidad. Número 6. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia donde está el Señor Jesús. Esto nos dice en los versículos 18 hasta el 24. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Quiero explicar que el monte que se podía palpar es el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En el monte Sinaí, cuando Moisés subió a hablar, se produjo algo estruendoso, algo que produjo temor, algo que produjo terror. Le estaba prohibido al pueblo acercarse a ese monte, aún a los animales, porque morían. Porque no os habéis acercado, 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado al monte Sinaí. Nos hemos acercado al monte de Dios, al monte de Sión. Monte Sinaí, monte del terror, monte de la ley. Monte de Sión, el monte de la salvación, el monte de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten ustedes, al monte Sinaí podía subir solo Moisés. Al monte de Sión, que es nuestro Señor Jesucristo,
puede subir toda persona arrepentida a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado, 23, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Los que nos hemos arrepentido y convertido, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos que están hoy delante del Señor en su presencia. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Moisés era algo así como el mediador del antiguo pacto. Ese pacto de la ley que no quitaba el pecado, la ley como una radiografía o una tomografía solo mostraba el pecado. La tomografía muestra un tumor, pero no lo extirpa, no lo quita, no lo limpia. Pero la sangre de Cristo sí quita el tumor del pecado, sí limpia. Él nos hace completamente libres. Nos hemos acercado a Jesús, dice el verso 24, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No está hablando de la sangre que derramó Abel por los golpes que le aplicó su hermano Caín, sino la sangre que derramó cuando Abel sacrificó a Dios, hizo sacrificios para Dios, y allí hubo derramamiento de sangre. Pero Jesús derramó su sangre una vez para siempre y fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados, solo lo cubría, lo tapaba temporalmente. Pero el sacrificio de Cristo, su sangre, nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y Él nos ha limpiado los pecados pasados, los presentes y los futuros. Por esto es que decimos y predicamos que ya tenemos la salvación. Si morimos hoy, iremos para estar con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros perseverar en Dios en tiempos difíciles? Nos tenemos que acercar confiadamente a Él. Y en último lugar, no descuidemos la salvación tan grande que Jesús nos ha dado. Y esta verdad la encontramos en los versículos 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién los amonestaba en el Antiguo Testamento? Moisés. Y murieron en el desierto. Mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Está contrastando el autor de Hebreos, dice, si en el Antiguo Testamento muchos obedecieron a Moisés, ¿cuánto más nosotros a Jesús? ¿Cuánto más fieles tenemos que ser nosotros a Él y acercarnos con confianza? La voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz de Dios cuando hablaba con Moisés en el Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es decir, ninguna persona se pudo salvar por guardar la ley, porque ninguno la guardó. Nosotros hemos guardado la ley en Cristo. Cristo la cumplió en nuestro lugar. Nosotros no. Nosotros merecíamos morir. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, consumidor para aquellos que lo rechazan. Pero los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, ya hemos recibido el perdón de pecados, tenemos una vida abundante y el Señor nos ha dado la vida eterna. ¿Cómo perseverar en Dios en estos tiempos difíciles de adversidad, de pandemia? Hay 7 cosas que dice Hebreos que podemos hacer. Número 1, pongamos los ojos en Jesús. 12, 1 y 2. Segundo, consideremos el sufrimiento de Jesús y tenemos que imitarlo. Capítulo 12, versos 3 y 4. Tercero, soportemos la disciplina de Jesús, de la que se habla en 12, 5 al 11. Cuarto, levantémonos y trabajemos sirviendo a Jesús. 12 y 13. En quinto lugar, pongámonos a cuentas con Dios y también a cuentas con nuestros hermanos. Esto lo tenemos en los versículos 14 hasta el 17. En sexto lugar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde está el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Esto está en los versículos 18 al 24. Y finalmente, no descuidemos una salvación tan grande de la que se habla en los versículos 25 hasta el 29. Hermanos queridos, en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y siguientes dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios cumplió su palabra, que las dijo por medio de los ángeles, como los ángeles que hablaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se cumplió lo que ellos dijeron. ¿Cuánto más las palabras dichas por Jesús, que es el mismo Dios encarnado? Hay que cuidar de la salvación. Y cuidar la salvación implica permanecer en oración, estudiando su palabra, permanecer adorándolo, permanecer sirviendo al Señor, permanecer predicando el Evangelio del Reino. Nos podemos acercar con confianza a Él. Esto dice 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Y 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua puro. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo perseverar en Dios en tiempos difíciles? Hemos dicho 7 cosas. Primero, pongamos la mirada en Jesús. Segundo, consideremos el sufrimiento de Jesús. Tercero, soportemos la disciplina de Jesús. En cuarto lugar, levantémonos y comencemos a trabajar para Jesús. En quinto lugar, tenemos que nosotros ponernos a cuentas con Dios
y también con nuestro prójimo para vivir en paz. Número 6. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia donde está Jesús. Y en séptimo lugar, no descuidemos la salvación tan grande que nos ha dado el Señor Jesús. En estos tiempos difíciles de pandemia, de adversidad, no quitemos la mirada del Señor y soportemos esta prueba, esta tribulación, esta adversidad, porque pasará. Estemos trabajando arduamente. No nos quedemos con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tenemos que levantarnos y adorar al Señor. Tenemos que levantarnos y rendirle culto a Él. Tenemos que levantarnos y salir a predicar el Evangelio. Tenemos que levantarnos e ir a visitar al enfermo. Tenemos que levantarnos e ir a cumplir con la gran comisión que Él nos ha dado. No quiere Él que nos quedemos con las manos caídas y con las rodillas paralizadas. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude o nos siga ayudando en estos tiempos difíciles. Oremos al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por recordarnos lo que podemos hacer en estos tiempos difíciles, cómo perseverar en Dios en estos tiempos difíciles, poniendo la mirada en Jesús, considerando el sufrimiento de Jesús, soportando la disciplina de Jesús, levantándonos y trabajando para Jesús, poniéndonos a cuentas con Dios y también con nuestro prójimo. Debemos de acercarnos confiadamente donde está el Señor y debemos de cuidar la salvación tan grande que Él nos ha dado. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que podemos hallar el socorro, la misericordia, el pronto auxilio. Te rogamos, Señor, que tú sanes a los enfermos, que tú ayudes a aquellas personas que no tienen trabajo, para que encuentren un trabajo. Y por aquellos que están sufriendo por la muerte de algún ser querido, te rogamos, Señor, que tú los consueles. Y por aquellas personas que hoy van a morir y no están preparadas, que puedan arrepentirse de sus pecados. Amigos queridos, ustedes que no están preparados, tienen que arrepentirse de sus pecados. Permitan que el Señor con su sangre los limpie de todo pecado y de toda maldad. Digan al Señor: Señor, yo me arrepiento de todas mis maldades. Perdóname. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Gracias porque me perdonas y porque la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias por esta salvación tan grande. Y Señor, que nuestros hermanos vivan con la mirada en ti, sin claudicar, sin retroceder. Ayúdanos, Señor, en esta adversidad para que nos mantengamos unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, todos cumpliendo la gran comisión y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Manténnos, oh Señor, con la mirada en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, hermanos y amigos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, pero Él es más que esto. Él es nuestro único Salvador. Tenemos que adorarlo cada día a Él, imitarlo a Él y predicarlo a Él con nuestra boca y con nuestra vida.
Que el Señor los bendiga, nos bendiga, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Abrazos en Cristo Jesús para todos ustedes. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.